Bienvenidos y gracias por acompañarnos en este nuevo análisis, donde exploraremos uno de los accidentes aéreos más impactantes de los últimos años. Hoy revelaremos los factores ocultos detrás del trágico vuelo que transportaba al cantante colombiano Jason Jiménez. Lo que parecía un viaje rutinario, se transformó en un desafío extremo contra la física, la altitud y una máquina que no estaba en condiciones ideales para despegar. En este primer capítulo entenderemos por qué aquel día, nada era tan seguro como parecía. Gracias por ver mi video, y por apoyar el canal. Suscribirse me ayuda a seguir creando contenido de calidad. El 10 de enero de 2026, el aeropuerto Juan José Rondón, en Paipa, Aztes, despertaba con un sol brillante, que pintaba el paisaje andino, con un aire engañosamente tranquilo. A simple vista, era un día perfecto para volar, con buena visibilidad y sin señales de mal clima. Pero en la aviación, las trampas más peligrosas son aquellas que el ojo humano no puede ver. Y ese día, el enemigo estaba en el aire mismo, un aire demasiado delgado para sostener con facilidad el peso de un bimotor cargado al límite. El Piper Navajo, recién salido de una revisión técnica profunda, esperaba su turno en la pista sin saber que sería protagonista de los últimos 2 minutos más tensos de su existencia. A bordo viajaba Jason Jiménez junto a su equipo, listos para un trayecto que, en condiciones normales, no debía representar mayor dificultad. Sin embargo, la conjunción de altitud, temperatura, y un motor que aún no había recuperado su potencia plena, marcaría el inicio de una secuencia implacable, que cambió todo en cuestión de segundos. Paipa no es un aeropuerto cualquiera. Y esa es la primera pieza clave, para comprender lo que sucedió aquel día. Situado a 2.512 metros sobre el nivel del mar, su altitud convierte cada operación aérea en un ejercicio de precisión absoluta. El aire a esa altura es más liviano, contiene menos moléculas de oxígeno, y disminuye tanto la capacidad de los motores, como la fuerza de sustentación que generan las alas. Para un piloto experimentado, estas condiciones no son una novedad, pero siempre representan un margen de error mucho más estrecho que en la costa o en terrenos bajos. Cuando además la temperatura supera los valores estándar, la situación se vuelve aún más exigente. En Paipa, esa tarde, la combinación de altitud y unos 20 grados centígrados elevó la llamada altitud de densidad por encima de los 3.200 metros. Este número no es un simple dato técnico, es el factor que define si un avión puede despegar con comodidad, o si luchará desde el primer segundo para mantenerse en el aire. La física es inflexible. Cuando la densidad del aire cae, el motor produce menos potencia, las hélices empujan con menos eficacia, y las alas necesitan una velocidad mayor para generar el mismo nivel de sustentación. Esto significa que la carrera de despegue se alarga, y el margen para corregir cualquier anomalía se reduce drásticamente. La pista del aeropuerto Juan José Rondón, con cerca de unos 100 metros de longitud, se vuelve corta cuando la altitud de densidad se dispara, y el avión viaja cargado. Ese día, el Piper Navajo llevaba 6 ocupantes, equipaje, y el combustible suficiente para llegar hasta Medellín. Cada kilo extra aumenta la velocidad mínima necesaria para que la aeronave se eleve, y cada metro de pista perdido sin alcanzar esa velocidad compromete la seguridad. En este escenario, cualquier disminución en la potencia de los motores puede alterar por completo la capacidad de ascenso inicial. El bimotor debía alcanzar una velocidad crítica para elevarse de manera estable, pero el aire caliente y delgado actuaba como una barrera invisible que retrasaba esa aceleración vital. La altitud de densidad no fue el único desafío que enfrentó la aeronave. La geografía de Paipa, rodeada por montañas y cambios abruptos en el terreno, exige que el ascenso tras el despegue sea decidido y constante. Un avión que no logra ganar altura con rapidez, queda expuesto a obstáculos naturales que no dan segundas oportunidades. Este entorno severo convierte cada operación en un delicado equilibrio entre potencia, peso y aerodinámica. Y justo ese día, ese equilibrio sería puesto a prueba en un momento en el que la aeronave necesitaba su rendimiento más alto.
Para comprender por qué el Piper Navajo no respondió como debía durante el ascenso, es necesario retroceder unos días antes del accidente. La aeronave había sido sometida a una intervención técnica profunda en uno de sus componentes más sensibles, el motor izquierdo. No se trataba de una inspección rutinaria, sino de una reparación mayor, que incluyó el reemplazo de los anillos de 3 cilindros y la instalación de magnetos nuevos. Para un observador ajeno a la mecánica aeronáutica, esto podría parecer un procedimiento habitual, pero para los técnicos especializados equivale a abrir el corazón mismo del motor. Un cambio de anillos requiere un periodo de asentamiento preciso, una fase donde las piezas nuevas deben adaptarse a los regímenes de temperatura y presión que experimentarán durante el vuelo. Cuando este proceso no se cumple bajo las condiciones correctas, el motor puede perder rendimiento sin que existan síntomas evidentes en tierra. Los magnetos, responsables de generar la chispa que enciende la mezcla de aire y combustible, también exigen una calibración exacta. Si alguno presenta un desajuste mínimo, la combustión se vuelve irregular y el motor deja de entregar la potencia nominal. Días antes del accidente, se realizó un vuelo de prueba. Fue corto y exitoso, pero ocurrió a nivel del mar y con el avión prácticamente vacío, condiciones muy diferentes a un despegue a plena carga en un aeropuerto de alta montaña. Esa diferencia es crucial. Un motor puede comportarse de forma impecable en un entorno benigno y, sin embargo, mostrar debilidad cuando se enfrenta a la exigencia máxima. La tarde del accidente, el Piper Navajo debía entregar su mayor potencia para compensar la altitud de densidad y el peso a bordo. El motor izquierdo, recién intervenido, todavía no había completado su proceso de rodaje. En estas circunstancias, la fricción interna aumenta, la temperatura sube más rápido, y la eficiencia mecánica se reduce justo en el momento más crítico, el despegue. Esta combinación puede degradar la capacidad de ascenso, incluso si el motor no se detiene por completo. La pérdida progresiva de potencia es especialmente peligrosa, porque no genera ruidos alarmantes ni fallos evidentes. Desde la cabina todo parece estar dentro de los parámetros, pero el empuje real no es suficiente para mantener el ritmo de ascenso esperado. La edad del avión también se sumaba al escenario. El Piper Navajo, fabricado en 1975, era un veterano con 50 años de servicio, y aunque había recibido mantenimiento constante, las estructuras metálicas reaccionan con mayor sensibilidad a los cambios de temperatura, vibración y potencia. En aviones de esta antigüedad, la reparación importante requiere una verificación minuciosa, porque incluso un pequeño desajuste puede amplificarse durante el despegue. Esa tarde, la combinación de un motor en pleno proceso de asentamiento, un fuselaje con décadas de operación y un entorno atmosférico severo, creó una vulnerabilidad técnica que nadie a bordo podía prever. Era el inicio de una cadena silenciosa que pronto se manifestaría en el aire. A las 4:09 de la tarde, el Piper Navajo inició su carrera de despegue sobre la pista de Paipa. Desde el primer movimiento, el capitán Fernando Torres sintió que la aceleración no era tan enérgica como debía ser, pero no había indicios de una falla evidente. En aeropuertos de gran altitud, la lentitud inicial puede parecer normal, pues el aire delgado resta fuerza a los motores y retrasa la llegada a la velocidad de rotación. Sin embargo, mientras los metros de asfalto se agotaban, la aguja del velocímetro subía con una inquietante pereza que exigía una precisión absoluta por parte del piloto. En el asiento trasero, Jason Jiménez y su equipo apenas percibían la tensión. Confiaban en el profesionalismo del capitán y en el historial robusto del avión, sin imaginar que la aeronave ya estaba operando al límite de su capacidad. Cuando el avión finalmente elevó el morro y las ruedas dejaron la pista, comenzó el tramo más vulnerable del vuelo. El bimotor necesitaba ganar altura de manera decidida para superar el terreno circundante, pero apenas unos segundos después del despegue, algo cambió en el sonido. No se trató de un fallo brusco ni de un apagado repentino, sino de una degradación progresiva que redujo el empuje disponible. El capitán Torres observó el bariómetro con preocupación. La aguja, que debía ascender con firmeza, se quedaba estancada
sin mostrar una tendencia clara hacia arriba. Era el primer indicio de que la aeronave no estaba generando la sustentación suficiente para mantener un ascenso seguro. La situación se volvió crítica cuando el motor derecho comenzó a cargar con más trabajo del que podía sostener. En un avión bimotor, cuando uno de los motores pierde rendimiento, la aeronave experimenta una guiñada hacia el lado del motor debilitado. Para contrarrestarla, el piloto debe aplicar presión en el pedal contrario, manteniendo el rumbo recto. El capitán Torres lo hizo con decisión, pero la maniobra incrementó la resistencia aerodinámica y redujo aún más la velocidad del avión. Cada nudo de velocidad perdido se traducía en menos sustentación, y en una lucha más intensa por mantener controlado el vuelo. Este equilibrio precario colocó al Piper Navajo en el segundo régimen, una zona aerodinámica en la que el motor restante no genera suficiente potencia para subir y mantener la velocidad simultáneamente. En tierra, los testigos vieron cómo el avión se inclinaba levemente, señal de que la asimetría de potencia estaba comprometiendo la estabilidad. Dentro de la cabina, las alarmas comenzaron a sonar mientras el capitán luchaba contra los mandos, intentando sostener una estructura que parecía resistirse a cada corrección. Habían pasado cerca de 80 segundos desde la rotación, y la aeronave no había logrado ganar la altura necesaria. En ese punto, la decisión se convertía en una carrera contra un terreno que se acercaba sin piedad. El capitán Torres intentó elevar el morro para alejarse del suelo, pero esa acción redujo aún más la velocidad aerodinámica. Las alas del avión, especialmente la izquierda, comenzaron a perder flujo de aire de manera abrupta, entrando en una pérdida asimétrica que desencadenó un alabeo irreversible. El Piper Navajo ya no respondía a los mandos. Con apenas 2 minutos desde el inicio de la carrera de despegue, la aeronave se encontraba atrapada en un envolvente de vuelo, de la que no era posible recuperar altitud ni estabilidad. A las 4:11 de la tarde, el avión impactó contra el terreno en la finca Marengo en un ángulo elevado, generando un desplazamiento brusco de la estructura antes de fragmentarse. Fue un choque devastador, que marcó el final de una secuencia implacable de factores técnicos, atmosféricos y aerodinámicos que coincidieron en el peor instante posible. Lo que para muchos sería un simple despegue rutinario, se convirtió en uno de los episodios más desafiantes jamás enfrentados por el capitán y su máquina. Las primeras horas después del impacto fueron determinantes para reconstruir lo que sucedió en los 2 minutos finales del vuelo. Mientras los equipos de emergencia controlaban el fuego post-impacto, los investigadores de la aeronáutica civil comenzaron a examinar los restos del Piper Navajo en la finca Marengo. Una de las primeras conclusiones fue descartar la teoría de un incendio en pleno vuelo. Aunque algunos testigos aseguraron haber visto llamas antes del choque, el análisis de la zona de impacto reveló que no existían rastros de hollín ni quemaduras en el primer punto de contacto con el terreno. Esto indicaba que el fuego se inició únicamente después del choque, cuando los tanques de combustible se fracturaron, y el líquido inflamable entró en contacto con superficies. El hallazgo más revelador surgió al analizar las hélices. En la aviación, las palas funcionan como un registro físico del estado del motor en el momento del impacto. Cuando un motor está generando potencia, las hélices suelen presentar deformaciones severas, doblándose hacia atrás por la fuerza del terreno. Sin embargo, las palas del Piper Navajo conservaban gran parte de su forma original, lo que demostraba que los motores estaban entregando muy poca potencia en el momento del choque. Este detalle confirmó que el motor izquierdo, sometido a la intervención técnica días antes, no estaba respondiendo como debía durante el ascenso. La potencia reducida no solo limitó la capacidad de ganar altura, sino que también provocó una asimetría que desestabilizó de manera crítica a la aeronave. Otro indicio clave fue la posición del timón de dirección. Entre los restos de la cola se encontró una deflexión de 13 grados hacia la izquierda. Este detalle, aunque pequeño, es fundamental para comprender la lucha en la cabina. La posición del timón revela que el capitán Torres estaba compensando de manera enérgica la guiñada causada por la diferencia de potencia entre los motores. Esta maniobra obligatoria
para mantener el rumbo recto, genera a su vez un incremento significativo en la resistencia aerodinámica y reduce la velocidad. En condiciones normales, un avión puede sostener esta corrección, pero a tan baja velocidad, y con el aire tan delgado, el agrado de timón se convertía en un obstáculo adicional para mantener la sustentación. Los peritos también examinaron los cilindros del motor izquierdo, y encontraron marcas que confirmaban un régimen de revoluciones menor al esperado en un despegue a plena carga. Aunque el fuego destruyó parte de los sistemas periféricos, el núcleo del motor permitió obtener datos concluyentes. Las evidencias apuntaban a una pérdida de rendimiento térmico relacionada con el periodo de rodaje posterior a la reparación. La investigación preliminar también constató que no existían fallos en los sistemas de combustible ni en las superficies de control antes del choque, lo que significa que la aeronave era mecánicamente capaz de volar, pero no bajo las condiciones extremas que enfrentó ese día. Este conjunto de hallazgos reveló un patrón claro. Cada elemento por separado, la altitud de densidad, la carga de la aeronave, la intervención reciente del motor, y la necesidad de una corrección agresiva con el timón, configuró una erosión progresiva de los márgenes de seguridad. El Piper Navajo no cayó por una falla catastrófica, sino por una cadena silenciosa de factores que coincidieron en el peor momento. La evidencia en las hélices, el timón y los cilindros mostró una aeronave operando al límite de sus capacidades, sin la energía suficiente para sostener el vuelo en uno de los entornos más exigentes del país. Más allá de los datos técnicos y de la evidencia física encontrada en la finca Marengo, la investigación también abordó un elemento que rara vez deja marcas visibles, pero que influye profundamente en la toma de decisiones: el factor humano. El capitán Fernando Torres contaba con más de 1.600 horas de experiencia y había superado recientemente las evaluaciones necesarias para operar el modelo Piper Navajo. Sin embargo, la aviación privada y ejecutiva enfrenta a los pilotos a un fenómeno silencioso conocido como presión de la misión. Cuando a bordo viaja una figura pública o alguien cuya agenda depende del cumplimiento estricto del itinerario, puede surgir una tendencia a minimizar señales tempranas de riesgo, o a confiar demasiado en procedimientos previos que parecieron exitosos. El vuelo de prueba realizado un día antes reforzó esa sensación de seguridad. Fue breve, se efectuó a nivel del mar, y con el avión liviano, condiciones que no representaban ningún desafío relevante para el motor recién intervenido. Pero un despegue en Paipa, con el avión cargado y enfrentando una altitud de densidad elevada, era una situación completamente distinta. En estos entornos de alta montaña, cada detalle se vuelve determinante. La confianza en el rendimiento observado durante el vuelo de prueba pudo haber retrasado la decisión crítica de abortar el despegue durante los primeros metros de la carrera. Una pista de alrededor de 1.100 metros no deja margen para segundas oportunidades. Una vez que las ruedas dejan el asfalto, el piloto queda completamente expuesto a la física del entorno, sin posibilidad de recuperar altura si la potencia no responde. Otro aspecto que analizó la investigación fue la naturaleza progresiva de la pérdida de rendimiento del motor izquierdo. A diferencia de un fallo abrupto que activa de inmediato los procedimientos de emergencia, una degradación gradual es más difícil de detectar. El capitán reaccionó siguiendo los manuales, aplicó el pedal correspondiente para compensar la guiñada, pero esta acción aumentó la resistencia al avance y aceleró la pérdida de velocidad. Cuando la velocidad aerodinámica cae por debajo del umbral crítico, el desprendimiento de flujo de aire sobre las alas se vuelve inevitable, especialmente en el ala izquierda, que ya se encontraba debilitada por la asimetría de potencia. A esa altitud, y con tan poca energía disponible, la pérdida de control resultó irrecuperable. El análisis final de la aeronáutica civil dejó un mensaje contundente para toda la comunidad aeronáutica. En condiciones de alta altitud, peso máximo y motores recién intervenidos, la seguridad depende de una gestión extremadamente estricta de los riesgos. Ningún vuelo operativo después de una reparación mayor debe considerarse una operación normal, sino un periodo especial donde cada variable debe ser evaluada con un margen de seguridad adicional.
La combinación de un avión de 5 décadas de servicio, un motor en proceso de asentamiento y una atmósfera de densidad reducida, creó un escenario donde los márgenes operativos se desvanecieron rápidamente. El accidente del 10 de enero no fue solo una tragedia que cobró vidas y estremeció al país. Fue también una lección profunda sobre cómo múltiples factores pueden converger en un punto crítico sin que exista un único culpable. Cada decisión, cada condición técnica y cada variable atmosférica se entrelazaron para producir un desenlace imposible de revertir una vez iniciado el ascenso. La investigación preliminar invita a reflexionar sobre la importancia de respetar los límites de la máquina, del entorno y del propio juicio humano. Porque cuando las ruedas dejan el suelo, desaparecen el prestigio, la fama y las expectativas. Solo quedan el piloto, su aeronave y las leyes inquebrantables del vuelo.